Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 26 de agosto de 2019. Primero el Evangelio es nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 33, inspirándonos para crecer. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Recuerden que estamos haciendo un acróstico con la palabra Cristo y hemos hablado de compromiso, de renovación y ahora estamos en el tema de la inspiración. Para entender cabalmente este pasaje hace falta que consideremos lo siguiente. Los religiosos judíos de la época del Señor Jesucristo habían tomado la ley y la habían convertido en un intrincado sistema de prohibiciones y mandatos. Cada mandamiento se había convertido en literalmente miles de reglas. El problema más serio estaba en lo siguiente: algunas de las leyes del Antiguo Testamento tenían que ver con cuestiones higiénicas, tenían el propósito de hacer del pueblo de Dios un pueblo sano, pero los religiosos judíos entendían todo mandamiento como una enseñanza espiritual y su pasión por cumplirlos intransigentemente era extraordinaria. Sin embargo, en su legalismo siempre tenían una postura egoísta, y esto se manifestaba en la manera como se las ingeniaban para manejar la ley a su beneficio. Un ejemplo de ello es lo siguiente, es algo que el Señor les reprocha justamente en el pasaje que debemos de leer. Para desentenderse de la responsabilidad natural que es de todo ser humano, pero que además la ley hablaba de eso, de sostener a sus padres, especialmente cuando los padres son ancianos, ellos podían eximirse, podían quitar esa responsabilidad de sus vidas, declarando que esa ayuda que darían a sus padres era corbán, esto es su ofrenda a Dios. Es decir, que si daban eso que deben darle a sus padres, al templo, lo daban de ofrenda, pues era su corbán y de esa manera estaban exentos de ayudar a sus familiares. En vez de cumplir con su responsabilidad espiritual, su responsabilidad social con su familia, así lo hacían para eximirse, para dar lo menos posible. Es decir, que se las ingeniaban para practicar su materialismo, su egoísmo, su tacañería y a pesar de eso parecer muy fieles al Señor. Leamos el pasaje para que entendamos bien cómo manejaban ellos este asunto. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros, de los utensilios de bronce y de los divanes. Les preguntaron los fariseos y los escribas. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y les respondió diciendo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o madre aquello con que hubiere sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le permitís hacer nada por su padre o su madre. Así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Llamando así otra vez a toda la multitud les decía: oídme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo: ¿así que también vosotros carecéis de entendimiento? ¿No comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde afuera le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina? Así declaró limpias todas las comidas. Y decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Este es el pasaje, este es el Señor Jesucristo discutiendo con los religiosos y luego después enseñando a sus discípulos. El principio fundamental de la ley de Dios es el amor, esto es lo que dice el Señor. Si analizamos los mandamientos, notaremos que 4 de ellos tienen que ver con la relación del hombre con Dios
y los otros 6, el 60%, tienen que ver con la relación del hombre con sus semejantes. Estoy hablando del decálogo, los 10 mandamientos. Podemos decir que no se puede cumplir la ley, no importa cuántos enredijos hagamos, si no amamos a los demás. El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Aquellos religiosos estaban muy preocupados porque los discípulos no se habían lavado las manos para comer. Lo consideraban un sacrilegio, no solo por el asunto de la higiene física, sino porque creían que en la materia también estaba la posibilidad de la inmundicia espiritual. Este tipo de pensamiento no ha dejado a la humanidad. Aún hay personas que creen que hay demonios en los alimentos y fuerzas malignas en la materia. Hay quienes creen que podemos albergar espíritus malignos en alguna parte de nuestro cuerpo. El problema es que se ignora lo que Jesús vino a revelarnos. El problema no está en la materia, sino en el corazón de los seres humanos. No nos contaminamos por lo que comemos, sino por lo que hablamos. La contaminación no está en los alimentos, sino en el corazón de los hombres y mujeres de este mundo. Ahora, usted estará pensando, oiga, no, pero si hay alimentos contaminados y hay alimentos, ahora sabemos que tienen bacterias y que tienen... Sí, por supuesto que sí, pero en este caso, los religiosos de la época están hablando de un asunto espiritual. Están trasladando el asunto de no lavarse las manos y de la materia y de comer, están trasladándolo a un asunto espiritual como si fuera un asunto que desagrada a Dios y que cambia algo en el cielo, como que el mar de cristal se rompe o las calles de oro se ensucian. Ellos pensaban que aquello de comer con las manos sin habérselas lavado en el ritual que ellos llevaban a cabo era algo que ofendía a Dios y su soberanía. Y por supuesto que sí, usted y yo debemos lavarnos las manos y ser higiénicos, por supuesto que sí. De hecho, ese era el sentido de la ley, tener salud. Pero convertir eso en un mandamiento espiritual y condenar a una persona como si estuviera haciendo un pecado terrible contra Dios, porque pues, no había dónde lavarse las manos si estaban comiendo así. O sea, convertir eso en un asunto así teológico, espiritual, es lo que el Señor les reprobaba. Por eso el Señor, insisto, les dijo, no nos contaminamos por lo que comemos, sino por lo que hablamos. La contaminación no está en los alimentos, sino en el corazón de los hombres y mujeres de este mundo. El Señor es muy claro y gráfico al decir que lo que entra por la boca va a la letrina o al excusado. Sin embargo, lo que sale por nuestra boca proviene del corazón, y en el corazón se albergan todos los pecados de la raza humana. De hecho, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Y la idea es quién lo dominará, quién podrá manejar eso. Tengamos cuidado porque de repente usamos mucho el corazón, hay una canción por ahí en el cristianismo que dice, un cantante dice, yo no confío con mi mente, lo hago con el corazón. Tengamos cuidado porque Jesucristo, la palabra dice, el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Si hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo podría decir, yo no confío con mi corazón, yo confío con mi mente, porque mi mente ha sido renovada por Jesucristo. Pero de repente hablamos mucho del corazón como si fuera una gran cosa, como si fuera lo más puro. Pero no, la Biblia dice que eso está mal. Del corazón salen cosas malas. Así que tengamos cuidado con cómo interpretamos de repente las palabras de la Biblia. Así es que he aquí algunas enseñanzas que debemos considerar. La fe, la religión, la espiritualidad y la relación con Dios son un asunto que se origina en nuestro corazón. Tengamos cuidado, debemos poner nuestro corazón en las manos de Dios para que lo transforme y nos haga mejores personas. A Dios le importa más lo que hablamos, la forma como nos relacionamos con los demás, que el cumplimiento legalista de algunas normas religiosas. Es importante cuidar nuestra sana alimentación y la higiene. Es importante, sí, es útil, pero es más importante cuidar la salud del espíritu. La clave del cumplimiento de la ley es el amor. Si amamos, cumplimos la ley. Hay quienes se inspiran mucho en las reglas. Jesús quiere inspirarnos en su palabra. Si andamos con Jesús, seremos confrontados cada día con experiencias que nos ayudan a crecer, a cambiar nuestras ideas, a madurar, a saber más. Es decir, andando con Jesús cada día experimentamos nueva inspiración. Aquí el Señor Jesucristo está revelando cosas tanto a sus discípulos como a aquellos religiosos que lo estaban contradiciendo. Él estaba revelando cosas. Y cuando Dios nos revela cosas, sería bueno aprender de ellas y cambiar. Porque hay gente que le molesta aprender cosas nuevas, le molesta que Dios le revele cosas en su palabra porque no quiere cambiar sus tradiciones, porque no quiere cambiar su modus vivendi, porque está muy cómodo en sus ideas religiosas y tradiciones, aunque algunas de ellas, o todas en ocasiones, están equivocadas. Así que tengamos cuidado, no perdamos de vista lo que dice el Señor en este pasaje. Dice,
Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, etcétera, etcétera. Así es que tengamos cuidado con esa, no sé, exaltación que tenemos del corazón. Hasta hablamos de que hacemos cosas porque me late, bueno, y hablamos del corazón, como que por intuición. Necesitamos poner nuestro corazón rendido a los pies del Señor para que lo transforme. En el camino de la fe siempre hay oportunidad para las controversias y para recibir críticas, pero el Señor siempre tendrá una nueva bendición que darnos. No dejemos de caminar con Él y de recibir su inspiración para crecer. Hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Y dispongámonos para renovarnos y dejar que la palabra leída nos inspire durante todo este nuevo día. Recordémoslo por medio de las primeras letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.